Vamos a resolver un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c por medio de una factorización, como bien lo dice nuestro título. Hagamos una siguiente aclaración. Es la siguiente: como lo hemos registrado, los trinomios x a la 2, bx, c pueden tener signos positivos o negativos. Es decir, que ambos signos pueden ser positivos, ambos pueden ser negativos. ¿Cómo podemos encontrar la combinación de signos positivo y negativo? Tenemos tres ejercicios para resolver, el primero, segundo y el tercero. Antes de pasar a resolverlos, vamos a darle claridad sobre la nota que hemos registrado, que tiene tres aspectos importantes. La primera, el aspecto que debe ser un trinomio, porque lleva su nombre, es decir, tres términos, ¿sí? Importante. Lo segundo, que el exponente de la variable debe ser 2 o par. Siempre que tengamos la variable tiene que tener un exponente 2 o par. Aclaramos que es la variable del mayor exponente, porque tiene que ser 2 o par. La tercera, que el trinomio debe estar organizado. Este aspecto es muy importante. Si realmente el ejercicio que nos presenta no está organizado, nos va a quedar muy difícil y a veces no podemos llegar a la factorización del mismo. ¿En qué momento está organizado? Cuando se cumplen estas condiciones. Que el primer término sea el de la variable del mayor exponente. Ese es el del primero. El que está en el segundo lugar debe ser el término con la variable del menor exponente. Y el tercer término o el último es el numérico, es decir, el número que no tiene la variable. Como podemos ver aquí, tenemos la variable al cuadrado, la variable con el menor exponente y el número que está representado por c. Entonces es la forma como debe estar organizado. Muy bien, con esa claridad sobre las notas vamos a pasar a resolver cada uno de los siguientes ejercicios. Están presentados de esta forma los tres porque nos muestran diferentes números, diferentes exponentes, como lo decíamos allá. La variable del mayor exponente aquí es 2, la variable del exponente aquí es par, 4, la variable del mayor exponente acá es 6. La otra pues es menor y puede ser impar o impar. El punto de la factorización de este caso, trinomio x a la 2 más bx más c, está en que cumpla estas dos características, estas dos condiciones. Es decir, una multiplicación, la cual la vamos a simbolizar con m, suma o resta, la cual vamos a simbolizar con SR. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Como podemos ver, tenemos el término solo y el término acompañado de la variable del menor exponente y debe cumplir la siguiente condición, como la podemos apreciar acá, que el número que está solo debe de resultar de una multiplicación de dos números. Es decir, que debemos buscar dos números que multiplicados nos den 10. Y ese mismo par de números nos debe llevar a resultar 7, pero de una suma o una resta. En eso consiste este caso de factorización. En buscar un par de números que cumplan la condición de la multiplicación, de la suma o de la resta. Cuando digo resta es porque es o la suma o la resta, una de las dos. Entonces, teniendo en cuenta esto, importante que la multiplicación siempre sea el número que está sin variable, la suma o la resta el número con la variable del menor exponente, como podemos ver 1, acá es 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar a buscar el par de números. Importante, siempre comenzar primero con la multiplicación. Entonces, busquemos las posibilidades. Para que me dé 10, la primera puede ser 1 por 10. 1 por 10 me daría 10, ¿sí? Otra posibilidad, tendríamos 2 por 5 y no existen más posibilidades. Podemos tener 10 por 1, que sería lo mismo, o 5 por 2, de cualquiera de las dos formas. Entonces, este par de números cumple esta condición, este par de números cumple esta condición. Vamos a mirar si este par de números cumple la segunda o este par cumple la segunda, es decir, que al sumarlos o restarlos den 7. Entonces diríamos 1 más 10 nos daría 11, entonces miren que no cumple la condición, y en resta diríamos 1 menos 10 nos daría menos 9, o 9 si cambiáramos la posición.
Es decir que ni en la suma ni en la resta este par de números nos va a dar 7. Por lo tanto, esta opción es descartada. Nos quedaría este par de números. 2 por 5, 10. Vamos a mirar la otra condición. Entonces diríamos 2 más 5 y tendríamos 7. Entonces es correcto. Este par de números cumple que al multiplicarse de 10 y al sumarse de 7. No es necesario hacer la resta porque ya con la suma estamos comprobando la otra condición. Como ya tenemos el par de números, entonces lo que hacemos es pasar a realizar la factorización. ¿Cómo se hace? Armando dos paréntesis, los cuales siempre se van a multiplicar, porque factorización viene de factor, que significa multiplicación, y aquí vamos a llenarlo con la variable del menor exponente, que en este caso es x. Entonces tendremos x para este paréntesis, x para este paréntesis, y los números que acabamos de encontrar que cumplen la condición de ser 10 en la multiplicación y 7 en la suma. Entonces 2 y 5. Como ambos son positivos, entonces pondremos positivo al 2, positivo al 5. Y aquí hemos terminado de factorizar este trinomio por medio de la regla de la multiplicación suma o resta. Si lo queremos comprobar, entonces multiplicaríamos en propiedad distributiva la x por estos dos, el 2 por estos dos, y llegaríamos a este trinomio en la parte de arriba. Muy bien, pasemos al segundo caso. Como bien le dice el aspecto 3 de la nota, deben estar organizados. Y estos dos casos no están organizados, ya que el primero debe ser la variable con el mayor exponente, y miren que aquí es el número el que está de primero, ¿sí? El segundo debe ser la variable con el menor exponente y tercero el número. Entonces, estos dos casos debemos pasar a reorganizarlos para luego hacer la factorización. Entonces, tendríamos que el primero debe ser x a la 4, que el segundo debe ser x a la 2 y que el tercero debe ser el número menos 12. Entonces, organizarnos quedaría x a la 4, positivo, positivo, más 4x a la 2, positivo, positivo, y al final menos 12. Entonces aquí está cumpliendo la característica de estar organizado. Cumple la condición número 2, variable mayor es par y la variable menor. ¿Sí? Es importante también identificar algo. Siempre la variable menor será la mitad de la variable mayor, es decir, exponente 4, exponente 2, exponente 6, exponente 3, exponente 2, exponente 1. Siempre la variable menor llevará la mitad del exponente mayor. Estando organizado, pasaremos a establecer la condición, es decir, que siempre el último será en la multiplicación y el que está aquí será en suma o en resta. Entonces debemos buscar un par de puntos que al multiplicarlos nos den 12 y al sumarlos o restarlos nos den 4. Pero aquí debe ser menos 12 y acá debe ser 4. Se tiene en cuenta el signo. Posibilidades para el 12. Tenemos la siguiente. 12 por 1. 12 por 1 nos daría 12. Poniendo el menos al 12 o al 1, pues tendríamos menos 12. Segunda posibilidad, 6 por 2. 6 por 2 nos daría 12. Tercera posibilidad, 3 por 4. En este caso no tenemos 2, sino que tenemos 3 posibilidades que cumplen que el producto sea 12. Pero alguna de estas deberá cumplir la segunda condición. Entonces, si revisamos con el 12, diríamos 12 más 1 nos daría 13, no está. Y si restaríamos nos daría 11. Entonces, nos damos cuenta que este par de números se descartaría porque cumple la condición de la multiplicación, pero no cumple la condición de la suma o la resta. Pasemos con 6 por 2. 6 por 2 es 12. Si hacemos en la suma, 6 más 2 nos daría 8. Pero si restamos, 6 menos 2 nos daría 4. Es decir, que aquí está la otra condición. Por lo tanto, el par de números que cumple las dos condiciones es 6 y 2. Tengamos en cuenta que puede ser suma o resta. Entonces, en la suma no, pero en la resta sí lo está haciendo. Y entonces podemos encontrar que los números son el 6 y el menos 2.
ya que si le ponemos el menos 2 aquí, entonces tendríamos 6 por 2 daría 12 y más por menos daría menos. Entonces el par de números es el 6 y el menos 2. Entonces, de igual manera, formamos los paréntesis para su factorización, los cuales se deberán multiplicar, y dentro del paréntesis va la variable del menor exponente, que en este caso sería esta, x a la 2. Entonces tenemos x a la 2, x a la 2. Y los números que encontramos que son el 6 y el menos 2. Entonces tendríamos 6 positivo y el 2 negativo. Entonces esta es la factorización de este trinomio que organizado se representa de esta manera. Muy bien. Pasemos al último ejercicio. Igual forma podemos darnos cuenta que no está organizado. Debemos organizarlo primero. Este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. Entonces tendríamos x a la 6 menos 11x a la 3 más 30. Sabemos que esto debe ser en multiplicación y este debe ser en suma o en resta. Vamos a buscar las posibilidades del 30. Entonces comencemos con la primera, que podríamos tener 10 por 3, daría 30. Otra posibilidad puede ser 6 por 5. Otra posibilidad 15 por 2. Creo que terminaríamos con las multiplicaciones para el 30. Tenemos en cuenta que igual es 3 por 10, 5 por 6 o 2 por 15. Tomamos un ejemplo de un solo sentido. Entonces ahora verifiquemos que la suma nos dé 11. Esto al sumarlo daría 13, al restarlo daría 7. Entonces nunca nos va a poder dar 11, ni en suma ni en resta. Entonces lo descartamos. De igual forma el de acá. Si sumamos daría 17 y si restamos daría 13. Está cerca, pero no es posible. Entonces también descartaríamos. Y nos queda esta, que podemos verificar que si lo sumamos daría 11. ¿Sí? Entonces la condición está en que si es 6 más 5 para que dé 11, pero si podemos apreciar dice menos 11. Entonces la única forma de que nos dé menos 11 es decir que el 6 sea negativo, el 5 sea negativo, ya que si los signos son iguales, negativo y negativo, se suman 11 y conserva el signo de los dos números, que en este caso sería menos. De igual forma acá sería menos y menos, y sabemos que por ley de los signos menos por menos daría más, y 6 por 5 daría 30. Es decir que el par de números son menos 6 menos 5, menos 6 menos 5. Pasamos a su factorización. De igual forma, dos paréntesis multiplicándose. En el paréntesis va la variable del menor exponente, que en este caso sería x a la 3. Tendríamos aquí x a la 3, x a la 3, y el par de números, que son menos 6 y menos 5. Una aclaración importante, el orden de los números no va a alterar el resultado, es decir, que podemos colocar aquí menos 5 y acá menos 6, aquí menos 2, acá más 6, aquí va 5, acá más 2. El orden, como registremos los números, no me va a alterar al final el resultado.